necesitamos usar el micrófono. Hola, hola. ¿No? Hay una persona que mueve sus brazos frenéticamente atrás. ¿Qué me indica, señor? Tenemos que usar el micrófono para la transmisión vía satélite al espacio exterior. Ok, tenemos que usar el micrófono. En primer lugar, le pido disculpas a mis compañeros por haber tomado la palabra tan abruptamente, pero soy un fan del profesor Modesto Montoya y quiero decirlo públicamente lo que le dije hace un momento en privado. Y estoy muy contento también de estar aquí compartiendo también la mesa con David. Yo no soy un científico. En ese sentido, siento que no es mi lugar estar aquí, pero creo que estoy cumpliendo el sueño de fan de estar aquí, al costado de gente a la que admiro mucho y que tengamos la oportunidad de conversar y nada, de contar todo lo que queramos. No sé si ustedes quieran decir algo y quitarme el micrófono. Bueno, después de yo que soy como creo el que menos sabe de ciencia en esta mesa, aprovecho para soltar una idea, ¿no? Un poco también quiero contar cuál es mi aproximación un poco a la ciencia. Yo tuve durante unos años un blog que no sé si alguno pudo leer, creo que se llamaba El Club de lo Insólito, en El Comercio, donde yo trataba de responder una serie de preguntas hasta cierto punto extravagantes que hacía la gente, o que hacía cualquiera, pero siempre trataba de buscar un fundamento científico o teórico, digamos. Todo empezó porque una vez leí hace mucho tiempo una columnita en una revista de Reader's Digest, que hablaba de un científico en Estados Unidos que se hacía llamar el Doctor Sabertoro. Entonces este científico, que era un divulgador de la ciencia, tenía una columnita donde respondía preguntas como ¿qué pasaría si un día me tiro a una piscina llena de gelatina? Entonces él decía, bueno, según la ley tal de la física, si te tiras de una altura aproximada y la profundidad, llegas a una profundidad tal, es posible que salgas. También respondía cosas como, por ejemplo, ¿por qué la cortina de baño se mete cuando uno abre el agua caliente? Y decía, bueno, porque la ley de la termodinámica, el aire caliente sube, entonces el aire frío llena el espacio y empuja la cortina. Entonces me ocurrió hacer una cosa así, y la primera pregunta que me tocó responder era si una persona que se caía de un avión podía llamar por teléfono para despedirse de su amiga, porque evidentemente se iba a morir, ¿no? Y entonces entrevisté a un experto en paracaidismo que había hecho como 2000 saltos y me decía, bueno, si una persona cae de un avión a una altura más o menos de tantos kilómetros, alcanza la velocidad terminal y a esa velocidad uno puede moverse como si estuviera en una piscina, o sea que puedes moverte para sacar el teléfono. Y luego hablé con un experto en comunicaciones y me dijo, bueno, los celulares están hechos para hablar incluso en trenes que van a 1000 kilómetros por hora, es decir, que si caes a esa velocidad te puedes comunicar porque además no hay ningún objeto que interrumpa. Entonces, como que la respuesta estaba ahí, ¿no? Sí, efectivamente, según estos expertos, si tú te caes de un avión, en el caso improbable que te caes de un avión, puedes llamar y despedirte. Y así como que empezó una serie de preguntas que la gente iba mandando y me decían, por ejemplo, ¿cuántos litros de agua se necesitan para llenar la vía expresa? ¿No? Y entonces ubiqué, por ejemplo, al ingeniero, uno de los ingenieros que había construido la vía expresa hace 40 años, y me hizo un cálculo y me dijo, mira, la altura del puente de México, la vía expresa es de 4.5 metros, pero cuando llegas a Miraflores, baja a 3 puntos y tantos metros. Si sumamos, hay una altura promedio de 3,7 y por los 9 kilómetros, más o menos 1.365.000 metros cúbicos. Entonces la respuesta era esa, ¿no? Bueno, un científico o alguien que da esa respuesta. Bueno, un poco más o menos esa era mi aproximación, tratar de responder preguntas curiosas que mandaba la gente, ¿no? Y lógicamente como Ricardo también ha admirado científicos como el doctor Modesto, que de repente me hicieron la palabra para ir no bajar material. Gracias por la invitación. Amigos, en realidad justo en la mañana estábamos con un grupo de científicos que han venido de Alemania y Estados Unidos y uno de ellos dijo algo que tiene que ver con el tema de ahora. Nosotros hacemos grandes investigaciones, publicamos en revistas muy complejas que nadie lee. Y si queremos convencer a los políticos o a la gente que haga ciencia, a nosotros no nos van a tener en cuenta, porque no existimos para ello. Entonces, al contrario, creo que Ricardo hace un trabajo estupendo porque a los científicos no los escuchan
Si los escucharan no saben muy bien de qué hablan, porque hablan en fórmulas tan complejas que no hay mensaje, ¿no? Y yo felicito a Ricardo por ese entusiasmo y estoy seguro que muchos científicos del futuro serán no gracias a los científicos, no gracias a Ricardo. Muchísimas gracias. Pero como te conté hace un momento, mucho antes de que yo empezara a hacer el trabajo que me ha tocado hacer en divulgación de la ciencia, que es el tema del que todos vamos a hablar ahora, yo lo seguía al profesor. No había Twitter, pero yo lo seguía. Y yo lo seguía desde mucho antes, porque siempre he tenido esa afición. Y creo que de eso podemos hablar un poco, cómo nació en nosotros, para preguntarnos también cómo hacer que nazca en la gente que normalmente no está expuesta a la mirada de la ciencia. Porque a veces en el cotidiano uno se levanta, al baño, toma su desayuno, va a trabajar o va a estudiar y vuelve a su casa, siente que de repente no está expuesto al contenido o al punto de vista científico. Sin embargo, aquí sentados en esta mesa hay 3 personas, no sé en el caso del profesor, que además pues, es un experto en fisión fría, que estudió en Francia, que soy presidente del IPEN, todo me sé, todo el currículum me sé. O David, que ha respondido a las preguntas más específicas y extrapolarias acerca del contenido científico. Yo no tengo padres científicos, o sea, mi papá era aficionado, mi abuelo era aficionado, y sin embargo he terminado un poco haciendo esto, ¿no? Entonces, algo me pasó de niño, o algo me pasó en algún momento de mi vida que me puso en este camino, y de repente yo estoy tratando de reproducir eso en la gente que mira. De repente, si conversamos acerca de qué es lo que nos puso en este camino, podemos tratar de entender cómo podemos poner en ese camino a otras personas. Bueno, mira, en este momento nos están escuchando mis alumnos de Ciencia, Tecnología y Sociedad de la UNI, Facultad de Ciencias, donde me han prometido que voy a ir a visitar pronto. A CETIC. Y precisamente esa es la pregunta que nos hicimos al inicio. Son físicos, químicos, ingenieros físicos, matemáticos. Nada es casualidad, siempre hay alguien o algo que ha ocurrido antes. En mi caso personal, pues es una tradición familiar de la comunidad andina, indígena, de Salpo, la libertad budista. Es una cultura de la época de los chinos, donde hay una tradición. Cada abuelo debe enseñar al nieto mayor lo que su abuelo le enseñó. ¿Okay? Y mi abuelo me dijo, tú no eres el nieto mayor, tú eres el hijo mayor de la única hija que tengo, de modo que seguro que eres el nieto. Y te tengo que enseñar lo que es la tradición. Yo me puse tremendamente porque no me gustaba aprender. Porque para mí aprender era la escuela, y la escuela era una tortura completa. No sé si acá habrá gente de los 60, pero de mi edad. En esa época, todo, incluso ciencia, era repetir lo que el profesor escribía en la pizarra, lo escribíamos en un blog borrador. Y del blog borrador teníamos que pasarlo en limpio, y después nos hacían preguntas, y si no respondíamos al pie de la letra, nos daban un palmetazo. Como que eso para mí aprender era horrible. Dije, bonito, no, mejor. Dame un mes, me dijo, y te voy a demostrar que... No, me dijo, si el que no te gusta ya busca otro. Pero para mí un mes era una cosa larguísima para la edad, ¿no? ¿Qué me enseñó? Me enseñó con preguntas, me hacían preguntas. La primera pregunta que quisiera hacer al público es que dibujaran la luna cuando está a mitad llena. Es lo que me dijo. A mitad llena. Entonces yo hice, pues, como seguramente casi todos, una famosa D llena, ¿no? Me dijo, ¿dónde ves usted? Dije, en el libro. Pero si tú me dices que no te gusta la escuela y tú estás leyendo libros, aquí no vas a leer libros. Tú tienes que ver primero y después responder. Levanté la mirada porque la sierra se ve la luna, ¿no? Y no vi pues una D, sino más bien vi una U, ¿no? Cuando ustedes vean la luna que salga por el este, lo van a ver así. Me sorprendí y dije, ¿por qué en el libro está de esta manera? Me dice, porque esa es una luna de España, ese libro que tú has leído viene de Europa. ¿Por qué la luna tiene que ser diferente en Europa y acá? Dijo, mira, yo no te voy a responder, sino con experimentos. Dibújame este perchero. Yo digo, ¿qué perchero? Vertical. Ahora acuéstate. Me
acosté con mi blog, dibujé el perchero y lo dibujé y vi al final que estaba perpendicular, o sea, cuando uno dibuja estando parado aparece así, cuando uno dibuja estando echado 90 grados. Y a veces me dijo, es diferente, nosotros los peruanos estamos parados y los europeos están echados, por eso ven diferente. Wow. Así comenzó la cosa y durante 3 años, de 8 a 11 años, me hizo cualquier cantidad de preguntas y yo tenía nunca que responder de memoria, sino tenía que observar primero. Así es como a mí me fascinó y dejé pues de aburrirme el aprendizaje. Te agradezco muchísimo que nos cuentes eso, me ha encantado la anécdota, pero sobre todo porque hay algo con lo que empatizo mucho, aparte de recordarme a mi propio abuelo que era ingeniero, y con que teníamos enormes discusiones acerca de la brújula, porque él tenía una brújula que ahora tengo yo, muy antigua, y con él fue el que aprendí acerca del campo magnético de la Tierra. A través de la brújula hicimos el experimento de magnetizar la aguja. Claro, pero lo que más rescato es que coincide con algo que a mí me parece, y ahora le voy a preguntar a David, y es que la ciencia no es en principio, un cuerpo de conocimientos que transmitirle a alguien, sino una forma de ver el mundo. Porque lo que él te motivó fue que salieras y vieras y llegaras a tus propias conclusiones. Una metodología, más que un dato. Cuéntanos, David, ¿tú cómo fue tu primera vez con la ciencia? Mira, Malcolm Gladwell, que es un escritor estadounidense, dice que el primer momento, o el momento decisivo en que se desarrolla un poco el conocimiento, se detona el conocimiento del ser humano, ocurre más o menos a los 2 años cuando el niño descubre, y le llama mucho la atención, que lo que le gusta a él no le gusta a los padres. Es decir, por ejemplo, si a mí me gustan las galletitas, no necesariamente las galletitas le gustan a los padres. Eso es tan fascinante para un niño que está descubriendo el mundo que lo hace una y otra vez, y por eso los niños de 2 años dice que son tan insoportables, ¿no? O sea, porque todo el tiempo están pidiendo y repitiendo algo que les gusta. Pero es como que el detonante del descubrimiento, en un momento en el desarrollo en que una persona recién está descubriendo el mundo, ¿no? Es como que el estallido de la curiosidad, ¿no? Y para mí, yo pienso que esa es un poco la aproximación que gente más o menos que no es científica como yo, por esta vía se llega a la ciencia, que es cómo ir descubriendo cosas que te llaman la atención para resolver preguntas universales, ¿no? Y bueno, un episodio inicial de mi curiosidad, que no fue poco fructífero, porque yo vivía en un distrito, en una casa colindaba con un terreno muy amplio donde la gente, como no había construcciones, la gente quemaba la basura los domingos, en fin. Entonces a mí me llamó mucho la atención el fuego, ¿no? Cómo las cosas se retorcían con el fuego, todo eso, y se me ocurrió hacer la prueba de yo mismo quemar, ¿no? Pero tuve la infeliz idea de hacerlo dentro de mi casa. Entonces fui al patio de mi casa, que estaba al centro, y agarré unos fósforos y prendí una bolsa de basura. Y de pronto el fuego se levantó de pronto, y el techo del patio era de plástico, y entonces se empezó a quemar todo. Entonces yo tenía 8 años, me metí a la cocina, que era la puerta para entrar al patio, cerré la puerta pensando que con eso se acababa todo, y me fui al cuarto. Y de pronto en toda la casa empezó a sonar como un sonido así extraño, y nos dimos cuenta que se estaba quemando ya la mitad de la casa, ¿no? Discúlpame, me estás contando que se quemó tu casa. Sí, que yo la incendié, ¿no? Porque ¿Tú incendiaste tu casa? Porque quería saber cómo era el fuego, cómo se quemaban las cosas, y bueno, cometí esa tontería, ¿no? Y entonces, por supuesto que llegaron los bomberos y se armó todo un escándalo, ¿no? Pero yo dije, bueno, que claro, cuando sienta otra duda, digamos, no voy a llegar a ese extremo, ¿no? Esperamos. No ha vuelto a ocurrir ningún incidente, no, por suerte, pero era un poco eso de ir como que respondiendo cosas, y un poco entrando en el tema de los científicos, y que tú tratabas de explicar cómo llega uno a la ciencia. Y yo en este tiempo me he dado cuenta que los científicos mismos llegan muchas veces a grandes descubrimientos a partir de cosas muy curiosas, ¿no? Y en algunos casos que yo he estado muy pendiente son cosas muy estrafalarias. Por ejemplo, ocurrió que una de las historias que yo conté en el blog hablaba de un científico en Suiza, me parece, que trabajaba en un museo de historia natural, donde había incluso animales vivos y todo. Y entonces dice que un día
estaba parado en el salón, en el hall, con una mampara enorme que separaba la zona de las aves, y de pronto ve que vino así hacia él, venía volando un pato. Y como había un parante y el pato no se dio cuenta, el pato se estrelló. Un vidrio. Era una mampara. Una mampara de vidrio, y el pato venía volando hacia el El pato vidrio. venía volando hacia él, pero claro, había el vidrio y el pato se estrelló y ¡pah! Cayó en el piso, ¿no? Segundo después, vino otro pato, también volando, pero no se estrelló, sino que bajó, ¿no? Y se paró al costado del otro pato que ya estaba muerto. Y entonces el científico estuvo viendo eso y lo que vio que el pato vivo empezó a copular con el pato muerto. Y entonces luego de eso él hizo un estudio que se conoce como el primer estudio de necrofilia homosexual en patos. Entonces es un estudio real, ¿no? Existe. Y gracias a ese estudio este científico ganó el premio Antinobel de biología. Porque de hecho existen los premios Antinobel, ¿no? Algunos quizá habrá podido leer que se entregan a científicos que hacen estudios raros. Por ejemplo, hay un científico que hizo un estudio sobre los cerebros de las langostas y entonces dijo, bueno, voy a ver cómo reaccionan las langostas ante impulsos eléctricos. Y puso un par de langostas, les puso electrodos en las antenas, todo, y las colocó frente a un televisor donde puso un episodio de Star Wars. Entonces notó que en los momentos en que había un combate con espada láser, los cerebros de las langostas como que saltaban. Entonces hizo un reporte que decía cómo reaccionan las langostas ante un episodio de Star Wars, ¿no? Cosas así, ¿no? Que son como curiosidades. Como curiosidades. Que existen en el mundo de la ciencia, ¿no? Creo que para nosotros en este momento, que hemos llegado a la ciencia por nuestros abuelos, por familia, por incendiar la casa, sería importante que ahora tratemos de conversar, por ejemplo, de cómo esto puede ocurrir para gente que no tiene una aproximación a la ciencia. ¿Cómo contribuimos a divulgar esta mirada que para nosotros se ha vuelto parte de nuestra vida, que es nuestra, bueno, en mi caso, su razón importante, y cómo eso puede ocurrir para el ciudadano de a pie? El otro día hablaba con una persona que estaba peleando por una ley en el Congreso, y yo le decía, bueno, acá hay dos frentes. Un frente que se apruebe tu ley, otro frente es que el público pase por el proceso de aprendizaje. Lo mismo que ocurre acá, un frente es de la batalla, es el frente que lleva la comunidad científica tratando de indagar, de descubrir, de difundir, pero hay otro frente que es la batalla que se debe llevar en colegios, en las casas de las familias, en la calle, para hacer que el ciudadano de a pie, la persona común, el niño, deje de ver a la ciencia como algo ajeno a su vida y descubra que es la forma más natural de acercarse a la verdad. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se les ocurre que se hace eso? Bueno, mira, en mi caso, como el tuyo, veo, no ha sido casualidad. Y luego que recibí la enseñanza de 3 años, recuerdo que la biología, los animales, los vegetales, todo pasó con el abuelo. Mi padre me regresó a Chimbote en 1961, y en ese momento los franceses estaban construyendo el más importante complejo industrial de América Latina, la planta siderúrgica de Chimbote. Y mi padre, que era un ebanista experimentador también, trabajaba allí. Tengo que yo le llevaba el desayuno a los ya tendría 11 años, ¿no? Él trabajaba la trabajaba 3 turnos. Cuando le tocaba a las 5 de la mañana, a 1 de la tarde, le llevaba el desayuno. Atravesé el primer día y vi un tremendo plato que atraía los metales de la chatarra, lo jalaba, y a otro lado lo soltaba. Me impresionó eso, ¿no? Y incluso vi que tomé a uno de los fierros que quedaban, y este era un imán, se había imantado totalmente. Y esa es solamente la primera parte. En el trayecto hacia mi padre, la complejidad tecnológica que vi me impresionó, y cada vez que iba pues averiguaba más cosas. Y mi padre tuvo la idea de ponerme en un colegio técnico, el Instituto Industrial número 36, ahora se llama Politécnico Nacional de Salta, donde todo el experimento, entonces focos, transformadores, motores, ¿no? Que ese es uno de los caminos. No sé si
realmente los colegios, bueno, cuando yo empecé, comencé en el 92, los colegios no tenían absolutamente nada, y los colegios técnicos sí tenían talleres que son verdaderos laboratorios para aprender cosas elementales, ¿no? Creo que ese es el camino. Desafortunadamente se ha abandonado eso. Incluso el Politécnico Nacional del Santa, que fui el año pasado, todavía tiene equipos de esa época, o sea, de los años 60, no se ha renovado. Creo que el Estado allí está fallando, está faltando a su deber de formar una generación de científicos. Las universidades del Estado también han sido abandonadas. Es necesario que la opinión pública pues, se dé cuenta que debe exigir al gobierno que equipe equipamientos a los institutos industriales y a los colegios en general para que haya laboratorios elementales. Tú mismo has mostrado en tu programa que no se necesita pues, comprar equipos $1,000, $3,000, hay muchas cosas. Ni de 3 soles, ni de 3 soles, con el presupuesto con el que trabajamos, ni de 3 soles. Y aprende mucha ciencia porque, como el abuelo me mostró, en la naturaleza puedes tú encontrar suficiente material como para enseñar ciencia realmente. Por supuesto que sí. Y aquí también hay otro tema que me interesa tocar, porque bueno, nos toca un poco más a nosotros que a ti, David, y es el tema del estímulo familiar. Porque yo brevemente voy a contar esta anécdota. En una época yo iba a un gimnasio especializado en bajar de peso a la gente muy gorda. Yo soy una persona extremadamente obesa. Es mi otra personalidad, la que no ven. Lo era hasta hace un tiempo. Y iba a este gimnasio y había una señora, y yo escuchaba que se quejaba con el gimnasio de que a su hija no le habían bajado de peso. La niñita estaba sentada afuera, la niñita gordita, triste, porque escuchaba a su mamá que se quejaba con el administrador y decía: mi hija está acá hace 2 meses y no bajaba ni un gramo, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, y de repente se abre la puerta de esa señora y la señora también tenía un enorme problema de obesidad. Que no era una persona gorda, normalmente, naturalmente, sino una persona con sobrepeso. Y que claro, ¿cómo la niña va a tener una disciplina alimenticia si no ve que su madre tenga lo mismo? Y alguien me preguntaba: ¿cómo hacemos que los niños que lean? Bueno, tienen que ver los papás leer. Entonces, ¿cómo hacemos que los niños se interesen o se aproximen hacia tener una mirada con mayor rigor hacia la experimentación, hacia la investigación, algo que estimule su curiosidad? ¿Cómo aprenden que la curiosidad está bien? Bueno, dejando de responderles a sus interrogantes con criterio fundamentalista, ¿no? Bueno, porque así es, no preguntes más. No. El padre mismo tiene que estimular la investigación, porque... Mira, justamente es importantísimo lo que tú dices, porque después del abuelo, mi padre mismo tenía un taller de manistería en casa, y ahí se hacía guitarra, hacía todo, muchos experimentos. Pero yo te quería contar algo que tiene que ver con lo que me está diciendo. Tengo un hijo que ahora es matemático, en París, Manuel. Cuando tendría 10 años se lo llevaba al gimnasio, ¿no? Hacienda ahí en Pardo, para que aprendiera karate. Al médico ya no quiero ir, como que lo obligué, ¿no? Pero ya al tercer mes me dijo esto: papá, si a ti te gusta el karate, ¿por qué tú casas? Entonces no te podía creer, porque me puso en la cara realmente. Claro. Que yo le había enseñado el amor por la ciencia, pero no por el deporte. Como pretendías, claro. Uno tiene que enseñar con el ejemplo, como tú lo dices. Si tú quieres que tu hijo pues, le guste la lectura, lee. Y eso está demostrado totalmente con mis hijos, que a ellos les gusta más o menos lo que han experimentado de niños, incluso la comida, ¿no? Normalmente se basa en la televisión, de los programas como el tuyo, como Discovery Science, algo que le interese, ¿no? Pero no la basada que están poniendo últimamente los mejor que esto es muy importante a los padres de familia, que en lugar de pagarle al colegio caros a los hijos, deben el ejemplo en casa. Una de las cosas que a mí me parece más interesante en el tema de cómo atraer a la gente, digamos, tú preguntabas un poco de los niños. Tal vez eso no va necesariamente a los niños, pero sí atraer un gran público masivo hacia la fascinación que puede haber en la ciencia. Es el trabajo que hace gente como el neurólogo Oliver Sacks, que cuenta un poco todas las
los casos extrañísimos que he encontrado a lo largo de su carrera analizando enfermedades del cerebro humano. Pues una persona que, por ejemplo, en uno de los casos, que se conoció como el hombre... Perdón, este no es el caso de una persona que se estrella contra una mampara, cae, y luego detrás de esa persona viene otra persona, ¿no? Solo quiero saber, para que el público esté advertido de dónde estamos yendo. Es un caso muy interesante porque él encontró que había una persona, un músico famoso, que tuvo una enfermedad, que le dio una fiebre en el cerebro y le dejó una lesión. ¿Qué consistía esta lesión? Que no podía retener más de 7 segundos de memoria. Lo que quiere decir que cada vez que parpadeaba, digamos, lo que veía, es como si se te despertara de nuevo, ¿no? Como nosotros que, bueno, tú parpadeas, estás viendo la imagen y entiendes en qué contexto estás, pero esa persona que había sido un músico famoso, que había dirigido orquestas y todo, cada vez que hacía así, se olvidaba del resto, ¿no? Y se hizo una especie de un documental que se llamaba justamente El hombre con 7 segundos de memoria. Pero bueno, recopilaba una serie de casos así que demostraba y que incluso al lector le hacían entender lo que sería la tragedia de tener una enfermedad así. Entonces él no hablaba un poco de la enfermedad en términos científicos rigurosos, sino que mostraba el lado humano de lo que él iba encontrando. Y creo que me parece que esa exploración hacia lo que puede ser tan natural para una persona es lo que la mejor manera de difundir un poco la ciencia, ¿no? Por supuesto que sí. Hay algo ahí importante porque pasó algo curioso antes de que empezara esta reunión y en la que estaba Dando Trujillo conversando con nosotros acerca de por dónde debíamos llevarla. El tema fundamentalmente es cómo ayudamos a divulgar la ciencia. Y él hablaba acerca de explicar la ciencia en términos populares, el profesor Modesto, como voy a sumarlo así, y él tiene mucha razón, porque la ciencia tiene un rigor, tiene un orden, y quiero llegar a la forma en la que nosotros decidimos enfrentar el problema del programa que hacemos, porque palabras con P, ¿no? El problema del programa. Y el problema del programa es que no está en un canal especializado, no está en un canal en donde la gente voluntariamente ya tiene una inclinación y ha puesto este canal como un Discovery, no sé qué, con una predisposición a sentarse a consumir este tipo de contenido. Lo atrapa entre los supercampeones, Dragon Ball Z, el resumen de Espejer, no sé qué, en medio de ese abanico de cosas. De eso estaba hablando. Claro, en medio de ese abanico lo atrapa, lo ve. Entonces, motivó muchas discusiones acerca de cómo debíamos hacerlo. Yo tengo que agradecer en realidad la influencia de mucha gente que me ayudó, bueno, Yuli Natter, de mí, a encontrar una cosa que no queríamos hacer. Y lo que no queríamos hacer era tener un científico loco. Y cuando mucha gente nos preguntaba, bueno, pero en el programa tendrán alguien con los pelos parados para que sea más divertido el programa, o tendrán alguien de colores, y yo estaba firmemente opuesto a eso. Me hacía acordar ahora, como voy a sonar así, y decía, tengo que estar opuesto a eso, porque la ciencia es cosmos, no es caos, la ciencia es orden. Cada vez que le presentamos a un niño el paradigma del científico como un ser caótico, en televisión, cuando te dicen, sí, yo veía Big Man, bueno, yo no veo Big Man, a mí no me gusta Big Man, porque el tipo es un disparate. Entonces, y lo que nosotros pretendemos, por lo menos, es, si no transmitir el conocimiento exacto, y a eso voy a llegar en un instante, porque ahí también tengo otra cosa en la cabeza que diseñamos al inicio de todas estas historias de 15 años, era, si con algo se quedaba alguien en su casa, es que detrás de lo que nosotros hacíamos había un orden. Que podía ser divertido porque nosotros éramos personas naturalmente amenas, carismáticas, chistosas, pero no éramos chistosos porque la ciencia fuera chistosa. La ciencia tenía que tener rigor y ser correcta, y que éramos divertidos porque podríamos ser divertidos. Nosotros también lo seguimos en otro contexto, como tomándonos una Coca-Cola en la calle, pero no porque nos burláramos de la ciencia. Entonces, la ciencia tenía que tener rigor. Y la otra cosa que a nosotros nos quedó clarísimo desde el inicio y que siempre perseguimos, aparte de que no éramos seres caóticos y que no descubríamos las cosas por error, y que el drama y que el remate no era una explosión en la cual todos saliéramos con las caras tinadas de negro, que son los paradigmas tradicionales con los cuales la divulgación de ciencia en medios como los nuestros se enfrenta, y a mí, bueno, los acepto porque están ahí, yo no me molesto con nadie, pero en todo caso no son los nuestros. Era que
yo discrepaba, por lo que me había pasado a mí cuando era niño, con la idea de que alguien podía venir iba a venir a enseñarme ciencia. Y esto suena como un poco fuerte, así que todavía tomé lo bueno, voy a llegar a una conclusión de que alguien viene y me va a enseñar. Que para mí la imagen, que para el profesor Modesto era la de sentarse y copiar en su cuaderno la fórmula y pasarla al otro lado. Alguien viene y te dice, es como si hubiera venido tu abuelo y te hubiera dicho, mira, lo que pasa con la luna es esto, antes de pedirte que la dibujaras. Entonces, nosotros en el programa tomamos la decisión de no convertirnos en un relato estricto del contenido y de la redacción de la ley o el principio o la teoría de la cual estuviéramos hablando, sino que nuestra misión era hacerlo de forma tal que fuera suficientemente motivador para que la persona que estuviera del otro lado del televisor tuviera la inclinación de hacerlo por su cuenta o de buscar más cosas como esta. Pero si alguien decía, yo me puedo sentar del otro lado del televisor, ver tu programa, tomar nota y aquí tengo un texto escrito de ciencia, dije no, ese no es el objetivo. No somos transmisores de conocimientos, somos transmisores de sensaciones. Queremos hacer que el contenido científico les parezca a todos lo emocionante, divertido, interesante que nos parece a nosotros. Y por eso nuestro discurso es como un poquito acelerado, es un poquito siempre emocionado, siempre está, como yo digo, en hyper, en hiper. Siempre estamos un poquito acelerados, un poquito arriba, un poquito emocionados, un poquito más de la cuenta. Con la idea de que de repente, desde fuera, no escucho la ley completa, no está el principio exacto, no muestro la ecuación. Pero la persona acaba el programa y se queda emocionado y quiere pararse y tirar una pelota de ping-pong de la ventana, quiere echar un vaso de agua, ponerle una tapa, darle la vuelta, ver que la presión lo mantiene, porque se siente emocionado y motivado. Entonces, la forma en que yo he enfrentado, nosotros hemos enfrentado la divulgación de la ciencia, no es a través de popularizar el contenido, no es a través de hacerla chunguera o como se diría popularmente, sino es a través de tratar de comunicar que nos emociona la ciencia. Ojalá les emocione a ustedes también. Esa es la idea, punto. Yo quisiera saber cómo ustedes opinan que uno puede aproximarse, profesor universitario evidentemente, motivar a los alumnos y parte de, pero estoy seguro que tienes alumnos que ya están motivados, porque ya escogieron la carrera. Entonces, ¿cómo motivamos a la persona de aquí? ¿Cómo le acercamos la ciencia a la persona, a la señora que está en su casa? Pues la señora que está en su casa, desafortunadamente, no tiene mucho remedio, porque eso se aprende en la niñez. Más bien la señora de la casa podría ocuparse de interesar a sus hijos, a sus nietos en ciencia, y la manera de hacerlo es efectivamente presentar o posibilitar experimentos espectaculares, o sea, que choquen, que llamen la atención, pero sobre todo, como tú mismo lo has dicho, no explicarles qué ha pasado, sino ahí si hacen eso simplemente están eliminando así. Promover para que el niño busque su interpretación, su respuesta y eventualmente ayudarle a mostrar que lo que él dijo está equivocado para que siga buscando, ¿no? Eso me parece súper importante, porque justamente no se trata de enseñar cosas, de enseñar conocimiento, sino, ya se ha dicho muchas veces, entregar el placer, dar el placer de aprender de ellos. Porque lo que se está tratando de formar es gente que aprenda, que investigue, no gente que lee y que se entere de las cosas. Que repita. Ahora bien, claro, la televisión ahí tiene sus limitaciones, obviamente, porque ganando puedes inducir todo eso. Tú motivas, haces sus experimentos, pero siempre se necesita alguien que nos guíe, que incentive personalmente el coach, la curiosidad. Y eso es lo que nosotros hacemos con muy pocos niños en los libros científicos. Esperamos quería que desarrollaras eso. Cuéntanos. Se trata, por ejemplo, de un ejemplo, ¿no? Se le pone a un niño una vasija grande, de tantos experimentos, y se hace el famoso experimentito de poner un poco de fuego dentro, un vaso enorme, consume el oxígeno. Entonces el niño quiere levantar y realmente no puede porque pesa enormemente, ¿no? La cosa, y es espectacular, porque imagínate tú levantar una tremenda vasija de agua, ¿no? Así con un vaso que no está pegado,
Eso llama la atención. Y luego para sacar es explosiva, se llena de agua, es una cosa impresionante. Se impresiona. Y luego se te pide que explique, y a medida que va a explicar, tú le puedes decir, bueno, si es cierto lo que tú señalas, entonces va a comunicar cosas, veamos. Poco a poco él va encontrando su explicación, o sea, él está aprendiendo a investigar. Porque de lo contrario, si tú le muestras que funcionó y luego esto funciona por tal razón, ahí ya un poco más difícil. Lo que más me ha resultado un poco es, a la hora de tratar de divulgar o de involucrar a la gente en la ciencia, es tratar de comunicar cosas que responden a curiosidades personales mías, ¿no? Por ejemplo, responder cosas tan simples como alguien me contaba si es verdad que había gente que disfrutaba arrancándose el pelo, ¿no? Entonces empecé a averiguar y efectivamente es un desorden que se llama tricolomanía, ¿no? Entonces es como una... ¿Cómo se llama, perdón, el desorden? Tricolomanía. Tricolomanía. Tricolomanía, gente que disfruta arrancarse el pelo. Sí, que de pronto empieza a tener que de pronto hay gente que empieza a quedarse. Claro, como que se muerde las uñas. Y también, por ejemplo, otra persona que no, esto salió porque vi un capítulo de una de esas series médicas donde llegaba una persona me parece que era Grey's Anatomy, que llegaba una persona al hospital y empezaba a mover la pierna y decía, bueno, ¿cuál es su problema? Le dice la doctora, ¿no? Y el tipo le dice, bueno, que quiero que me corte el pie. Y la doctora le dice, pero ¿por qué le corta el pie si está bien? Y dice, no, es que este no es mi pie, decía él. Y la doctora le pregunta, ¿pero usted quiere que yo vea a un cirujano para que le corte el pie que está bien? Sí, me dice también el pie. Cuando la doctora la deja ahí un rato, dando vueltas y de pronto se escucha una sierra eléctrica, ¿sí? Y entonces la cámara regresa y ese tipo que se está cortando el pie, ¿no? Entonces, bueno, yo dije, pero están exagerando demasiado esta serie, ¿no? Demasiado. Entonces, empecé a averiguar y no, que en realidad existe un desorden que se llama desorden de la identidad de la integridad corporal, que es que alguna gente llega a pensar que, por ejemplo, su pierna es como una rama de un árbol, ¿no? Inclusive que se exige este desorden, que el miembro de tu cuerpo es también extraño como que tuvieras plantado una rama, un árbol o, no sé, una mesa, que necesitas quitarte, porque si no, no puedes vivir. No, entonces alguna gente va y pide que la amputen y como los médicos no hacen eso, solo se amputan los miembros. Y de hecho hay un documental que se llama Hall, que cuenta un poco el drama de estas personas que llegan a esos extremos, algunos mueren, otros quedan muy mal. Pero hay una cosa interesante en toda esta investigación tuya, y es que parte de una curiosidad tuya. Y creo yo, porque aquí podemos sentarnos a hablar de divulgación de la ciencia y decir que hay un montón de lugares comunes. El Estado debería crear un paquete, debería haber mayor formación. Yo conozco, y este trabajo en los últimos 15 años de hacer ciencia y televisión me dio a conocer a miles de profesores que vienen a pedir formación. Profesores de primaria que dicen, quiero aprender, quiero saber, no tengo cómo. Podemos hablar de eso. Podemos hablar también del rol de los medios, la televisión debería, pero creo que hemos empezado a tocarlo por otro lado, no sé si era lo que ustedes esperaban, pero que a mí me parece mucho más rico, y es tratar de entender por qué la gente se interesa por la ciencia. Es decir, en tu caso hay una curiosidad natural que no ha sido censurada. O sea, nadie, en otro contexto, una persona puede decir, me interesa saber por qué el pato que se ha estrellado contra la mampara, que pasa esta vejación post-mortem, ¿no? Y tengo una curiosidad. Y esa curiosidad, o la de la luna, o la de la brújula de mi abuelo, podría haberse encontrado con una respuesta de la familia, o del colegio, o de la sociedad que la truncara. Sobre todo cuando uno está en un contexto en el cual muchas cosas se aceptan por dogma, o se te enseña a no cuestionar, o a no preguntar, en vez de premiar la pregunta y embarcarte en el camino de anda y responder a ti mismo, encuentra una respuesta. Que creo yo, que a lo que nos vamos acercando es que más que sentarnos acá a hacer una, ¿cómo se dice siempre? Una apología o una demanda de políticas de Estado, demanda a los medios de comunicación, creo que lo que estamos tocando es una cosa más neurálgica, más central, y es el hecho de cómo se hace que la gente se interese por la ciencia, estimulando su curiosidad, enseñándoles que está bien hacer preguntas, que en vez de decirles crean en sus sueños, deberíamos decirles cuestionen las cosas que la gente les dice.
Porque el Neil deGrasse Tyson, que es un científico norteamericano que ha tomado la batuta de Carl Sagan haciendo el remake de Cosmos, es tan maravilloso, puso una foto. Hay una tienda muy famosa americana, Macy's, Bloomingdale's, que como fin de año había puesto un letrero enorme en la fachada que decía Believe, cree. Y él se había tomado un selfie, una foto delante de eso. ¿No sería mejor que hubiera puesto cuestionen antes de que crean? Y creo que por ahí, porque la gente, no sé yo, aprende porque tiene interés y por su cuenta, naturalmente. Entonces creo que eso es lo que hay que motivar. Si todos los niños, si todos los colegios del Estado estuvieran tomando la puerta del profesor porque tienen curiosidad y su curiosidad no es censurada, las cosas funcionarían por otro lado. O de repente estoy siendo yo demasiado utópico. No sé qué opinan mis compañeros. Hay que dignificar también a los científicos, porque resulta que la vez pasada me invita a la PCM, quieren hacer la presidencia del Consejo de Ministros. Quieren hacer un instituto del diálogo, gente de diversas disciplinas, pero a mí, científicos poco. Entonces, una señora del lado de las letras me mira y dice: ¿qué es este científico? Diálogo. Imagino. Y me dice: doctor Modesto Montoya, quiero hacerle una pregunta. Diga, ¿por qué los científicos son tan soberbios? Y le respondí, me salieron naturales, espontáneos. Si no es modesto, no es científico. Y bueno, realmente no solamente una broma, sino que los científicos por naturaleza, contrario a lo que la gente piensa, son gente muy modesta, porque saben perfectamente que lo que están descubriendo, la explicación que están dando, va a ser desbalanceada por otro más joven. Y justamente la ciencia es cada vez más, ¿no es cierto? Hace unos 50 años la gente soñaba con que ya se conoce todo, la famosa teoría estándar, que faltaba solamente el bosón de Higgs, ¿no es cierto? Pero ahora se sabe que después del bosón de Higgs solamente se ha descubierto que solamente se conoce el 5% de lo que existe. O sea que estamos haciendo teorías solamente con una poquita cosa que podemos observar, de modo que la ciencia es eso. Duda, así es. Investigar, Es interesante nuevamente esto de lo que estamos hablando, porque una de las cosas que a mí me destapó el cerebro fue leer un libro de Carl Sagan, y voy a quedar evidenciado que no soy un científico porque no me acuerdo de la cita, no me acuerdo del título del libro, no me acuerdo del capítulo, que debería saberlo porque lo cito con frecuencia. Y él hablaba acerca de la diferencia entre alguna creencia más fundamentalista, digamos, y la ciencia. Y ese tema acerca de la soberbia de la ciencia, ¿no? ¿Por qué ustedes se creen los? No, al contrario. La ciencia está construida sobre la idea de que esta es la verdad hasta el momento, y que esta verdad está puesta aquí para ser destruida y rebatida, y que es bienvenido el cuestionamiento, y es más, es motivado. De hecho, la mecánica en la que funciona la ciencia es que cuando algún científico llega a algún descubrimiento, lo tiene que publicar divulgar en alguna publicación que sea revisada por sus colegas, para tratar de... Entonces, todos los demás colegas alrededor del mundo, de lo que se dedican es a tratar de tumbarse la teoría, y ese ejercicio es bienvenido y saludado, y es parte de lo que hace a la ciencia tan sólida como metodología para acercarse a la verdad. Y efectivamente, como dice Modesto, eventualmente todo lo que queremos ahora será rebatido, y eso está bien, porque invitan los científicos, yo soy mentira, pero invitan los científicos a que los demás prueben que lo que estamos postulando es incorrecto. Y creo que eso también es una, como se dice, una concepción equivocada que tiene mucha gente. En ese sentido, creo que la ciencia es uno de los campos, los científicos son uno de los campos más abiertos al diálogo. Porque curiosamente sería lo más pertinente que estuviera pues, un científico en esa mesa de diálogo. Pero por eso mismo hay los congresos, ¿no es cierto? Los congresos científicos donde todo se cuestiona. He participado en varios de ellos, y una cosa que me impresiona muchas veces es la pasión como defienden sus teorías y la manera como se desbarran cada uno de ellos. Hay un gran científico peruano de la UNI, Fernando Ponce Antunes de Mayor. Él, en un congreso de la llamada Vacas Sagradas, él mostró una foto microscopio electrónico, donde
Decía él, esta es la foto de los átomos, se ven los átomos ordenados, ¿no? Un gran científico inglés, una vaca sagrada, en público le dijo, tontería, puede ser eso, es un artificio. El peruano, muy triste, se regresó a su cuerpo y después puso a pensar. Y le vino la idea, ya casi para terminar la conferencia, le dice, profesor, vuelvo a presentar por favor mi fotografía. Si fuese un artificio, esta foto no tendría esta falla, porque sabía los átomos ordenados, ¿no es cierto? Perfectamente ordenados, salvo una partita que había una especie de falla, que estaba probablemente un poco inclinado. O sea, la falla de la naturaleza le permitió al peruano mostrar que no era pues un artificio, porque los artificios eran imperfectos, era imperfecto, y por lo tanto era real. Me avisan que estamos pasando al momento en el cual debemos abrir el campo para que pregunten a los compañeros lo que deseen, lo que les interese, lo que les haya motivado o no de lo que acabamos de contarles. ¿Es correcto eso lo que estoy diciendo o he interpretado mal tu signo? ¿He interpretado bien? Muy bien. La ciencia está bien planteada. Bueno, buenas noches. Soy Rosa María. Buenas noches. Bueno, Montoya, es un placer realmente que se nos acompañe esta noche. Este asunto de la ciencia en realidad es algo llamémosle hasta cierto punto elitista, en un sentido en que lamentablemente por las condiciones del país poca gente es la que pueda dedicarse a cuestionar, a preguntarse. Está cambiando. Entonces lo que ha dicho el periodista me parece muy interesante, cómo se puede llegar de alguna manera al público, a la gente de a pie, con esas preguntas, ¿no? De por qué esto, por qué lo otro. Por ahí puede estar la curiosidad y desarrollarse la creatividad, porque de otra manera veo difícil, o lo que hace también el señor Morante, simple y llanamente, me parece que por ahí podría ser dar al público facilidad para que se entusiasme. Es un ejemplo claro. Ahora, porque los temas de salud son el día a día, porque hace años el doctor Edwin Huerta comenzó a hacer su columna y me acuerdo que una vez yo le escribí porque tenía una pregunta concreta y él se tomó el trabajo de responderme. Y como dicen los gringos, by word of mouth, ¿no? Entonces, pasándose la voz, ¿no? Hubo ya mayor interés. Entonces yo creo que así de a poquito, ¿no? Porque mirándolo de afuera no veo ahora ya empiezan a preguntar a los científicos, ¿no? Por ejemplo, un sismo. Me acuerdo cuando regresé en Francia de a propósito, en los años 80, cualquier cosa que sucedía en el Perú, sea tema del cólera, del cometa Halley, me acuerdo, o los sismos, me llamaban a mí. Y dije, yo soy físico nuclear. Lo que pasa es que los científicos no quieren hablar, los científicos solamente hablan entre científicos, efectivamente. Mis colegas a veces son algunos soberbios, dicen, no nada a comprender, mejor solamente lo congreso. Pero los temas de la actualidad permiten divulgar la ciencia. El sismo de ayer me llamaron, le expliqué que la ciencia también puede, en algunos casos, predecir terremotos, ha salvado vidas, y cuando no les hacen caso, hay que darles catástrofes. En este momento, como estamos en un tema científico, para los científicos no hay tabú, ¿no? El homosexualismo
O cuando uno escucha a una congresista bien conocida, dice, no, la naturaleza no permite eso, Dios tampoco, entonces un científico se queda, estamos en la edad media. Pero no solo científicos. Dios dijo tal cosa, que la naturaleza tal otra y se acabó. No hay lugar a la duda. El tema del homosexualismo es motivo de investigación en muchos lugares y las conclusiones a las que se llega pues, realmente todo arroja a esta congresista. Incluso el propio Papa ya se está poniendo a cuestionar el asunto, igual con el celibato de los curas. Son temas que tienen que ver con la ciencia y poco a poco la ciencia va ganando el terreno, que es el terreno de la duda, el almacenamiento y tal vez alguna solución para el bienestar de la gente. Creo que vemos las miradas de los supervisores y nos sentimos inhibidos de continuar a pesar de que nos encantaría. Yo quiero agradecerle al Centro Cultural, a la universidad, que además son auspiciadores de experimentores, yo creo que siguen siéndolo. Experimentores llega a enseñar abierta a los televisores de todo este país, en parte gracias a la Universidad Católica. Y eso es lo que yo nunca voy a olvidar. Y bueno, gracias a usted por haber venido a escucharnos, agradecerle al doctor Modesto, agradecerle a David por la oportunidad de estar aquí conversando y nada. Chao.